Buenas tardes. Queremos darles la bienvenida a un nuevo programa de Herencia y Coherencia, historias que cambian vidas. Es realizado por CERVAL en Radio Universidad de Chile y es transmitido por nuestro canal de YouTube CERVAL Centro de Desarrollos Sistémicos. Nuestra invitada es Ángela Barbour. Ella es brasileña, es química farmacéutica, artista visual, curadora e investigadora en arte contemporáneo y fabricación digital. Es doctora en artes visuales, fundadora de Elora Atelier, que es el nodo Fabricademia en Brasil. Es coordinadora de exposiciones de la Asociación Internacional de Hacedoras y Artistas de Papel. Fue directora de la Galería Marta Traba en la Fundación Memorial de América Latina, donde implantó el primer laboratorio de fabricación digital FabLab, público, comunitario y gratuito de Brasil. Esto entre tantas otras cosas. Ángela, agradecer esta entrevista. Ángela, bueno, y para comenzar, yo quisiera preguntarte, así como, ¿cómo fue que tomaste esta opción? Es como entre el arte, la producción, todo el mundo digital, el papel, etcétera. ¿Cómo fue tu recorrido? ¿Cómo fue de niña? Es una pregunta que es como una vida toda, ¿no? La vida toda. Sí, a ver si tomamos una hebra. Sí, porque en verdad que yo siempre tuve una vena de artista, digamos así. Mi papá era cantor de ópera, Oh, tenor, oh, ¿no? Sí, y mi mamá pintaba y dibujaba y hacía cosas lindísimas. Y mi familia por detrás, mi abuela y todo, por la parte de mi madre, por la parte de mi padre, toda la música. Por toda la la... parte de mi madre las artes, la culinaria, el bordado, la costura. Okay. Yo tuve mi abuela, madre de mi madre, que era, imagínate que en principio del século XX, en 1900 y pico, no sé cuánto, Ajá. ela hacía como vestidos de bautismo Oh, em uma cidade interior de São Paulo, muito lejos, e exportava já em aquela época para São Paulo por trem. Então, era uma empreendedora, não? E também uma artista. Y sí. entonces, bueno, yo tuve siempre en mi casa, mis padres eran profesores y siempre me estimularon mucho a estudio y todo. Yo soy apasionada por estudiar y conocer. Yo también, desde niña, me gustaba mucho el dibujo, pero yo dibujaba muy mal. Yo pensaba que mi dibujo era pésimo, ¿sabes? Hasta que una vez yo fui a mi vizinha, una amiga que morava al lado y que dibujaba muy bien, y ella me dijo, ¿por qué piensas que no puedes? Voy a te dar esta fotografía, este retrato, y me dio unas dos, tres, así como instrucciones, y como vi, había dibujado el Oh, rostro de un artista, de una mujer. Y me encantó aquilo, me dice como si fuera una mágica, ¿no? Y a partir de ahí me parece que yo destravé alguna cosa en el cerebro o en ah, la vista que yo pasé a enxergar de una manera distinta que yo conseguía reproducir las cosas que vía. oh, Entonces pasé a hacer retratos qué y lindo. me encantaba dibujar retratos de toda la gente. Mis amigos me daban aquellos 3x4, aquellos Chiquitos, fotos sí. de documento y yo hacía todo. Y yo dibujaba tanto. ¿Por qué? Porque yo pensaba que, así como empecé a dibujar como mágica un día ia despertar sin saber, porque no era posible que tinha habido, ¿no? Y Okay. entonces yo quería aprovechar aquella cosa que me había dado. Entonces dibujaba muchísimo. Entonces, muchos acontecimientos. Después yo tuve un namorado que cuando yo disse que pintaba, me disse, era chico assim, um namoro de verano, como era muito, eu era muito jovem, não? Como 15 anos, coisa assim. E Adolescente. era amigo de praia e tal, e começamos a namorar. Ele digo, eu pinto, eu desenho, dibujo. Ele disse, bueno, quero conhecer. Quando estivemos em São Paulo, que ele viu minhas coisas, me disse, mira que maravilhoso. Ele era chico que ganhava como mesada de seu padre, não sei se se Ajá. diz assim em Sí, espanhol. sí. E me levou em uma tenda que se chamava Michelangelo, uma tenda de artes maravilhosa, e me comprou todo o material de arte. Oh.
y de pintura y de todo. Y fue una cosa increíble porque yo no esperaba aquello, ¿no? Y aquel enamoro duró muy poco. Él mismo después de carnaval, no sé qué pasó, y nos desencontramos y pronto ya acabó. Pero solamente estoy contando porque tú dices cómo, entonces, que Sí, fatos perfecto. isolados que Sí, parece que não tem importância, não? Mas se tu investe naquele momento, pode cambiar toda a tua vida, não? É exactamente. como o efeito borboleta, não? Que a uma cosita que se passa, eu voltei para recorrer a bolsa e toda a minha vida dali adiante pode cambiar, porque já não vou encontrar a mesma pessoa, já vou outro momento. Así es. Entonces, bueno, ahí a partir de ahí empecé a pintar y todo. Y cuando fui para decidir la profesión que iba a ser la facultad, yo pensaba, bueno, me gusta mucho la química y la biología. Y claro, pero dibujar y pintar para mí era como un hobby. Yo pensaba que era un hobby. Claro, Entonces, yo presté la facultad de bioquímica, perfecto. farmacia y bioquímica. Y empecé a hacer la facultad, pero a la facultad me exigía mucho y yo no estaba más dibujando ni pintando y entré en crisis y empecé a hablar con un profesor, un maestro muy interesante que me dijo, yo digo, yo no sé si esto es mi vocación, la mi vocación, no sé qué hacer. Él me dijo, bueno, tú tienes que ver dónde tú eres feliz, porque si tú eres Oh, feliz, tú vas a ser útil, sea donde fuera, ¿no? Haciendo lo que sea. Entonces siempre busca que seas feliz con lo que estás haciendo. qué buen maestro. Qué maestro maravilloso, ¿no? Delicia, sí. Era un maestro de química orgánica, no era Oh. filósofo, nada, pero me abrió el horizonte, ¿no? Ujú. Entonces, después en el segundo año, tercer año de la facultad de farmacia, yo Sí. me gustaba el curso, sí, pero yo no quería dejar de pintar y dibujar. Entonces yo entré también en la facultad de artes y hacía las dos al mismo tiempo. Qué lindo. Después, cuando finalicé el curso de bioquímica, yo conseguí un empleo en el Instituto Butantan. Era un empleo, así, en principio, un estágio, una cosa muy sencilla, pero ali las cosas pasaron muy rápido, muy pronto. En 6 meses yo presté un concurso y ya estaba contratada, después otro concurso para otro cargo y fui subiendo muy rápidamente. ¿Y qué Entonces, y el instituto de qué se trataba ese instituto? Instituto Butantan é o Instituto de Biologia em Brasília, em São Paulo, que produz as vacunas. Ah, Pesquisas para as vacunas e também a Coronavac, a vacina a vacuna que temos para a COVID foi hecha por eles. E também eles trabalham com venenos, não? Se diz venenos em espanhol? sí, 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 se dice con Venecia. veneno de serpiente, de araña, de todos, Perfecto. ¿no? Ok, Entonces, y los antídotos, ¿no? Para los venenos. los antídotos, perfecto. Entonces, yo entré ahí en Butantan y en verdad que yo me quedé allí como 10 años. Ok. Y ahí tranqué la facultad, empecé a hacer más devagar la facultad de artes, hasta llegar un momento de mi vida que yo tenía que decidir, porque yo Ay, estaba ali. En verdad que yo quería mucho terminar artes, pero estaba cada vez más involucrada en Butantan. Y en un determinado momento yo pude ali estar en una posición que yo podía tener 2 años de afastamento sin remuneración, sin pago, pero me ya. garantía volver después de 2 años si yo quería. Y yo pedí este afastamento para intentar terminar el curso de artes y ser artista. Aquí en Chile se dice permiso sin sueldo. Exacto, permiso sin sueldo, exacto. Sí. Entonces yo tomé esos 2 años de permiso sin sueldo y fue como mágica porque ahí me dediqué totalmente a las artes y Ay, después de 2 años entonces me desligué de Butantan y continué haciendo artes toda mi vida. Pero como tú ves, yo tengo esta bagaje, ¿no? De farmacia bioquímica y de tecnología, de metodología. Pues yo trabajaba en Butantan con la cosa de la pesquisa científica en bioquímica perfecto, sí. separando componentes del veneno de las serpientes y todo. Y siempre mis proyectos tenían siempre un tanto de la versión creativa. Entonces imagínate que mi proyecto en Butantan era estudiar la potencia del veneno de una determinada serpiente que vivía en una isla isolada en São Paulo, Ajá.
estudar esto en varios horarios del día, porque era una serpiente que se cambió en este espacio, una cosa absurda, así. Eh, entonces era un proyecto muy distinto que las personas no pensarían hacer. Entonces yo como artista cambiaba también mi pensamiento científico. Ya, claro. Hay una convergencia entre las dos cosas, entre el pensamiento científico y el mundo creativo, ¿no? Exacto, ¿no? Y entonces después que yo salí de Butantán, yo fui a abrir un estudio, ¿no? Un taller, y empecé a dar cursos. Y para definir qué curso yo iba a dar, yo fui en busca de nuevos métodos, ¿no? Perfecto. Entonces, porque como yo era así, artista, cientista, y no podría creer que la persona nace con un talento y que no se puede cambiar, porque yo Ajá, sabía que yo no tenía en un momento, ¿no? Y claro. ahí me deparé con el método de dibujo de Betty Edwards, que es una norteamericana que escribió un libro que se llama Dibujando con el lado derecho del cerebro. Genial. E yo con mi conocimiento de bioquímica y de todo, pude ver que aquel método era una cosa muy importante. Y yo implementé este método en mi taller. Y no Perfecto. había en Brasil aún, no había. Eso hace mucho, mucho tiempo atrás. Ahí entonces, cuando yo empecé a dar este curso, yo tenía como fotografías de antes y después, Ya. porque la gente empezaba como dibujando así y terminaba así, como en 2 meses, 4 meses de curso. Era Ah, una cosa increíble. increíble. Y yo Mágica, ahí, de nuevo. mágica, ¿no? Porque era, en verdad no era mágica, era método, ¿no? Exactamente. Entonces, lo que hacía Betty Edwards hacía con que tú empezase a mirar las cosas como realmente son, o sea, con el lado derecho del cerebelo. Y Genial. te ensinar esto, yo percibí que lá atrás, cuando yo fui a casa de mi vizinha, yo plugué mi hemisferio derecho, por eso Sí, dibujé diferente, ¿no? Entonces yo exactamente. tenía una experiencia mía que via que aquilo era realmente verdad. Y ahí entonces yo hice un cartaz que decía, ellos pensaban que no sabían dibujar. Y en la Artium, que era el nombre de mi taller, cambiaron de idea. Qué Y ponía linda. antes, después, antes, después. Ay. Este cartaz este fue para un jornal de São Paulo, Ok. da Folha de São Paulo, Ah, y ellos quedaron malucos e hicieron una página entera de materia de mi curso sobre este tema. perfecto. Eso no te digo porque yo veía toda semana televisión, jornales, revistas para hablar del método, ¿no? Ajá. Y ahí entonces fue un boom que yo di muchas clases y formé mucha gente. Había gente que viajaba toda semana como 400 kilómetros para tener aula conmigo. Oh, Por eso. qué lindo. Y me preguntaban, ¿vale la pena? ¿No? Digo, bueno, yo que te digo es que vas a aprender. Si achas que vale la pena, entonces tú tienes que decir. Bueno, las experiencias fueron muy ricas, ¿no? Sí. Bueno, al final, después yo estuve mucho tiempo con esto, pero los cambios políticos en Brasil siempre Sí. habían planos económicos y cosas. Y yo tuve un momento que estaba así, tenía alumnos y veces no tenía porque la gente no tenía cómo pagar. Hubo Claro. una época que nuestro presidente cuando asumió bloqueó toda la plata de toda la gente. O sea, tú no podías mexer en la plata del banco, solo tú podías sacar como 50 reales por mes del banco. Entonces la gente no tenía dinero para nada. Entonces en esta época yo estaba así como pasando, yo estoy contando una historia muy larga, pero un recorrido Tranquila. así, para después entrarmos en Sí, algún asunto que interese. es muy importante. Ahí yo me fui una vez a hacer un pago de una cuenta. Mira como todos los acontecimientos acontecen Son como aparentemente cotidianos, ¿no? yo fui a pagar una cuenta, tenía una cuenta atrasada de mi casa, de un impuesto, de una taja, y yo estaba peleando con mi esposo, que va a pagar esta cuenta, tiene que ir hasta el centro y hacer una negociación porque debemos. Y digo, no puedo, bueno, yo voy. Y fui. Y como yo estaba muy retrasada, salté del bus en un punto donde yo caminando llegaba más cerca de lo que se esperara el bus dar toda la volta. Entonces, Perfecto. desci del bus ali y atravesé una plaza muy grande y una avenida. Y en esta plaza pasé una banca de jornal que tenía un cartazete que decía, un jornal que decía concursos.
Memorial de América Latina abre tantas vagas para E digo, bueno, mi cunhado, el marido de mi esposa, lá, né, estava sem emprego. Eu digo, bueno, vou comprar e levar a ele, não? Porque deve ser interessante. Comprei o jornal, fui lá, paguei a conta toda, depois volvi, dei o jornal a ele e todo. Aí, passado uma semana, me devolveu o jornal, disse, mire, periódico, disse, não, te agradeço, pero não há nada para mim aqui, são áreas que não são las minhas. Digo, bueno, como tinha comprado o periódico, fui mirar, não? Verlo. E mirei ali e digo, mírate que isto, de memorial, havia uma vaga ali que era como produtor cultural artístico sênior, que era praticamente o que eu fazia em meu taller, organizar exposições e todo, contato com gente, tudo, e eventos, porque eu, además de dar classes, fazia tudo isto para promover os alunos como artista, Claro, não? claro. E aí prestei este concurso e me entrei. Eu tenho este problema, não posso prestar concurso que estou em dúvida porque vai passar. Se eu quero muito, pode ser que não passe, mas se não estou muito Entras. assim, entro. Então, entrei em Memorial e ali me quedei como 16 anos. Entrei na Oh, galeria como produtora cultural e depois como diretora da galeria. Foi onde encontrei e conheci tanta gente de América Latina e aprendi a falar espanhol por necessidade, porque falava todos os dias com América Latina. y es Conocí a Ernesto Muñoz, mi a querido amigo, Ernesto, curador sí, nuestro chileno, ¿no? amigo, sí. ¿Y esto ocurría en San Pablo? En São Paulo, en la Fundación Memorial de América Latina, ¿no? Perfecto. Entonces, estuve ahí y trabajé allí con muchas cosas. Yo hice más como 150 exposiciones, puedo Qué decir, lindo. mucha gente que pasó allí. Y allí yo hice unas cosas muy especiales. Una de ellas fue desarrollar un proyecto para invidentes con Ya, las imágenes táctiles. Después podemos hablar de esto si interesa. Haciendo un libro con imágenes táctiles. También yo implanté allí el Memo Fabilab, que sería el laboratorio de fabricación digital, el perfecto. primero Fabilab de Brasil, público y abierto al público y gratuito, ¿no? Ay, qué Y lindo. bueno, allí me quedé, y el taller de grabado, todo tenía una actividad, residencias artísticas, yo implanté muchas cosas en Memorial. Ajá. Después, un cambio político, nuevamente el Memorial se cambió de manera de pensar las directorías y yo tuve una invitación para irme al Espacio Cultural Porto Seguro, abrir este espacio. Entonces, yo estuve ahí como directora ejecutiva, haciendo toda la consultoría para la construcción del edificio, el concepto del espacio y todo. ¿Dónde estaba esto? Esto en São Paulo En también. San Pablo también. Ok. Y ahí yo salí de Memorial porque era una oportunidad muy importante de carrera. Y fui ahí, pero yo sabía que era poco tiempo, que me quedé ahí 2 años. Y Ya. después de eso, yo allí también implanté el Porto Fabilab, que sería un laboratorio de fabricación digital para artistas y un taller de grabado y muchas otras cosas. Muchas otras cosas. Y después, saliendo de allí, eu estuve aí já tinha minha empresa, já estava como carreira solo, não? E Ajá. então aí eu fui em busca de mais conhecimento nesta área de Fab Lab. Ya. E em Chile, justamente em Chile, em 2017, Ajá. estuve em la Conferência Internacional de los Fab Labs e ali eu conheci o Fabricademy, que era un curso para formación de personas para trabajar en FabLab, pero en las áreas de fabricación digital, textil y biología. O Oh, sea, me juntaba todo el conocimiento. Y desde ahí que yo tengo trabajado con esto, mi taller en Brasil es el nodo en Brasil, ¿no? perfecto. De este curso. Y entonces, creo que este es el resumen y después ahora Ay. vamos a ver lo que quieres hablar. Ángela, y el papel. ¿Qué valor tiene para ti el papel? Ah, sí, el papel. Bueno, yo estuve también
durante mi vida de artista, entonces lógico que todo este percurso profesional siempre estuve como artista paralelamente haciendo mi trabajo con mi taller. Ajá. Y una de las cosas que me encantaba era hacer el papel hecho a mano, ¿no? El papel. Entonces, Ah, no, ok. hecho a mano, con fibras. Entonces, nos tenemos, por ejemplo, la fibra de bananera en Brasil, que se toma las hojas que se caen, o mismo el tronco, porque la bananera, después que da la banana, tiene que sacar el tronco, todo, para que nazca otro, ¿no? Ok, Entonces, estas fibras todas se trabajan y se puede producir un papel muy especial. ya. También el papel de algodón, por ejemplo, los camiones, se dice en ¿Y español, camiones? Sí. estos camiones usan un filtro de papel de algodón que es para filtrar la fumaza, cosas así. Y Ajá. las aparas, las bordas de este papel se tiran, ¿no? Es Y como este separar el papel, veneno, ¿no? Es como separar el veneno de, esto es como separar el veneno de las serpientes, separan en la exacto, exacto. Entonces, este algodón se puede también trabajar para hacer papel y hacer cosas lindísimas con el papel, incluso estructuras tridimensionales y todo. Eu empecé a trabalhar com isto e em 2016 eu fui invitada para ser a curadora de uma muestra de la IAPMA, que é a International Association of Hand Paper Makers and Paper Artists. É uma organização internacional que trabaja con artistas y productores de papel en el mundo todo, ¿no? papel. Entonces, yo fui invitada para hacer la curaduría de una muestra en el congreso, un congreso bianual, que fue en Brasilia, la primera vez que fue aquí en las Américas del Sur, Genial. porque siempre estaba en Europa, Asia, ¿no? Este congreso. Y Ajá. ahí fue en Brasilia, la capital de Brasilia, yo estuve ahí, hice la curaduría de una muestra que hice mucho suceso, a la gente le gustó mucho. E que passou 2 anos, eu fui eleita a coordenadora de exposições de IAPMA. Entonces, mira, entonces hoy día, además de artistas, de tener el taller y todo, yo soy también la coordenadora de exposiciones de IAPMA. Genial. Nosotros ahora estamos exactamente en el tiempo del congreso que está siendo en Japón. Ok, Pero este año está siendo como una parte presencial allá y una parte online, porque nosotros no pudimos ir por el claro, COVID, ¿no? claro. Entonces, pero mírate que este año, por ejemplo, de 2021 mismo con la pandemia y todo, yo organicé por IAPMA exposiciones en la Tasmania, Ya, Australia, Australia. y en Shanghái, en la China. Ya, Hay 3 exposiciones ahora lá en el Congreso en Japón. ajá, Hubo otra en Dinamarca que fue en julio ya. y en diciembre va a haber una en España. Todo eso organizando desde acá, ¿sabes? Oh. Sí, Entonces es así una cosa que me encanta, poder ofrecer oportunidad para los artistas, ¿no? Y hacer una cosa muy, muy interesante y contacto con todo el mundo, ¿no? bien. Entonces, a respecto de esto, no sé si hablo de la exposición del proyecto que hice de Postal Arts Book, no sé si tú... Veamos. Yo quisiera, antes de entrar ahí, yo quisiera preguntarte un poquito sobre cómo te vives los cambios, esto que tú dices, los cambios políticos, que son los cambios de contexto, que de pronto pareciera ser que te dan otro giro. ¿Cómo te los vives eso? Ah, Entonces, acá tenemos que acostumbrar, ¿no? Porque cada vez que cambia políticamente el gobierno, se cambia todas las políticas y tiene mucho poder para mudar tu vida prácticamente, ¿no? sí, En Memorial yo viví muchos cambios, porque a cada 4 años había cambio de directoría y toda la política se cambiaba. Cada uno que entraba decía, bueno, vamos a reconstruir Memorial, como si él fuera el Salvador y nosotros allí no hacíamos nada, ¿no? Todo ese tiempo, antes de su entrada. Entonces, en verdad que uno tiene que aprender y acostumbrarse a estar, a dar el mejor de sí. Yo pienso que yo di el mejor de mí en todas las situaciones, intentando ser honesta y ética con mis principios, ¿no? Porque muchas veces yo también no estuve
involucrada con las direcciones en ir al SEI más alto, digamos, porque yo no estaba de acuerdo con lo que hacía la política, así o así, entonces yo también no participaba. O se tenía que criticar una cosa, yo con toda educación clara y con toda diplomacia, yo decía, mírate que lo estás haciendo no es correcto, así, por esto, por esto. Ajá. Por ejemplo, yo cuando salí de Memorial estaba en un momento en que Memorial empezaba a pensar en cobrar el espacio para los artistas exponerem ahí. Ah, Entonces, yo no estoy de acuerdo, porque mira, se um músico não toca sem ganhar um cachê, um artista de teatro, os artistas visuais já não ganham para exponer, a maioria das vezes. E cierto. aún tiene que pagar, no puedo hacer, ¿entiendes? Ajá. Entonces, yo siempre luché contra esta posición y entonces creo que esto, ¿no? Pero es muy difícil, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí en Brasil estamos viviendo un tiempo muy, muy duro, ¿no? Con el gobierno que tenemos ahora, que es un gobierno que no reconoce la cultura, no reconoce el arte, no reconoce la ciencia, Ajá. y es muy difícil. Después de tenermos pasado por un gobierno, por un tiempo de gobierno que era un gobierno que trataba de la mayoría de la gente, del pueblo en general, y Ajá. que consiguió sacarnos de situación muy grave de pobreza y de desnutrición, de mortalidad infantil, y de incluso de pago de las deudas, porque no podemos decir que muchas cosas se dice porque se cambia lo que es la verdad, ¿no? Pero Así. en verdad que el Brasil tenía una deuda externa que era una cosa impagable para siempre. En el gobierno Lula conseguimos pagar. Fue Ah, una cosa increíble, que mm, quedamos sin deudas externas, ¿entiendes? Una mm, cosa impresionante para se conseguir en un gobierno de tantos y tantos años que se venía con aquello. Entonces, bueno, vivimos tiempos muy buenos. Por ejemplo, tuvimos en el gobierno Dilma la cosa de las ciencias en fronteras, ¿no? Un sí. proyecto que envió como 100.000 estudiantes Ah, para estudiar un año en el exterior, donde quiera, mm, con todo pago. mm, Y el gobierno hizo de una manera que mismo un chico que era muy pobre, que vivía en regiones muy alejadas, podría aplicarse y podría cursar. ¿Por qué? Si no sabía la lengua, era mandado como 3 meses antes, con todo pago y con un curso para aprender la lengua. Tenía presupuesto para comprar un computadora, para mobiliar lo que sea la casa para poder vivir este año. O sea, no era una beca que era para quedar rico, pero suficiente para que un chico pudiera estar sin para darle restricciones. potencia, sí. Entonces, yo pensaba, imagínate qué va a ser de nuestra ciencia. Esto va a repercutir después porque son 100.000 jóvenes que vuelven con esta experiencia distinta de vivir en el exterior un año, con Mm, conocimientos, con lengua, con abriendo la visión, ¿no? sí. Pero en verdad que ahora no sabemos lo que va a dar porque este gobierno actual que hace que no considera nada. Entonces los jóvenes están achando que no vale más la pena y que no esto, que aquello, porque Mm, tener estudio, tener conocimiento y trabajar en esto no les trae lo que necesitan. como que se pierde el Entonces, sentido, ¿no? sí, pero entonces, como dice un amigo, la vida es muy corta para vivir dos dictaduras. Nosotros ya vivimos una dictadura de 30 años, como si, Ah, y ahora que ya estábamos mejor, no es el mismo dictadura, pero ahora tenemos como la guerra híbrida, ¿no? Las grandes corporaciones internacionales que manobran los gobiernos y que llevan todo. Entonces, es muy complicada la situación, pero creo que vamos a tener que aprender a vivir con esto, ¿no? ajá, Los Fab Labs traen una cosa muy interesante porque en la fabricación digital y en la comunidad de los laboratorios de fabricación digital, nosotros trabajamos siempre en cooperación, perfecto. siempre, como se dice, como eh, proyectos abiertos. Ya, Entonces, si yo hago una pesquisa, yo publico abiertamente esta pesquisa
y tú te quieres continuar, tú no partes de cero, tú partes donde yo estaba. Entonces, Genial. el avance es muy rápido del Perfecto, conocimiento. perfecto. Tú no piensas, no voy a decir porque voy a perder. No, yo digo y gano lo que otro también va a completar y que el otro, y Ajá, así va, ¿no? genial. Entonces creo que la Internet, con todo que tiene de malo, tiene también el lado muy bueno que tenemos como esto, poder estarmos aquí alejadas y trocando ideas y pensando en el futuro. Y Genial. toda la comunidad de Fabilabs en todo alrededor del mundo está conectada y cambiando experiencias de que se puede irse. Entonces, yo espero realmente que nosotros podemos vencer la ignorancia con Ah, el conocimiento, genial, ¿no? Y genial. el odio con el amor y con la dedicación. Entonces, yo soy aquella que nunca perco las esperanzas, la optimista de Genial. plantón. Entonces, esperamos poder pasar más a esta fase y estar más bien preparados para que no ocurra de nuevo, ¿no? Perfecto, perfecto. Ángela, ¿y cómo te vives tú esto de el trabajo de la producción artística, que es como el valor del arte en la humanidad? ¿Mm? Entonces, el arte es, creo, una cosa muy importante, ¿no? Vimos, por ejemplo, que en la época de la pandemia la gente se trancó en casa, se Sí, estaba todo el mundo preso, ¿no? sí. Y que fuera de nosotros si nos tuviéramos de la cultura a través de la internet, de los filmes, de todo, y de la música y lo que sea, ¿no? Y el arte, artes visuales también. Entonces, yo pienso que el arte tiene este papel de comprender el mundo de una manera distinta, que Ah, muchas veces nosotros no conseguimos comprender con nuestra razón. ah, Entonces, tenía un ejemplo muy interesante que es como tenemos todo el mundo que es una complejidad inmensa de relaciones, ¿no? sí, Que sí. podríamos llamar de caos, ¿no? Tenemos aquel caos. Ajá. Entonces, la ciencia toma un pedacito del caos, lo desmembra y resuelve el caos, soluciona el caos, digamos, Sí. ¿no? Pero el arte saca un pedacito del caos y no resuelve, sino significa. Genial. Entonces da significado a aquel caos como está. Perfecto. Entonces es increíble porque tú pasas a comprender los procesos de las cosas, porque no todo tiene que ser explicado, pero puede ser sentido y puede ser comprendido, ¿no? Ajá. Entonces, muchas veces yo tengo un sentimiento, una cosa que no consigo expresar en palabras, pero me voy a una exposición y una obra me dice exactamente lo que estoy sintiendo. Entonces, esto Ay, genial. regenera a la persona. En mi trabajo, por ejemplo, personal, como yo tenía esta formación de artista y de cientista, yo empecé, y también después de la cosa de los ciegos y todo, que yo trabajé en Memorial, yo estuve en un momento de hacer intervenciones, ¿no? En espacios, pero yo elegía espacios como ligados a la bioquímica, a la biología. Entonces, yo estuve en el, Museo de Salud Pública en São Paulo, Ya. que era el antiguo desinfectorio central. ¿Qué significa esto? La gente que llegaba, inmigrantes de otros países, llegaban desde Santos, venían a São Paulo, y en São Paulo eran vistos si tenían salud, etcétera. Si tenían cualquier problema, una fiebre o cualquier malestar, se Ajá. quedaban en este desinfectorio central, que era Ok, como un hospital para los ya. inmigrantes, ¿no? Ajá. Pero ¿qué pasaba? Es que allí, entonces yo fui allí porque era una institución de salud, pero ahí pesquisando el espacio, porque cuando yo voy a hacer una intervención, yo interajo mi trabajo con las piezas que tenían el museo. Ay, qué Y lindo. ahí pregunté al chico que trabajaba lá, un señor muy idoso que ya estaba lá muchos años, y dijo, mira, ¿por qué estas espingardas? Como, ¿sabe espingardas? Se dice así, No, como ¿qué? rifles, Ah, rifles. ya, sí, sí, rifles, sí. Que tenía esto aquí, dice, mira, esto era usado por las enfermeras para cazar los enfermos que fugían. Oh, ¿Cómo?
pero los enfermos estaban aquí y fugían y las enfermeras iban a sacarlo, ¿no? Iban a cazarlos. Y Sí, entonces empecé a estudiar en mi proyecto artístico qué pasaba con esta gente. Y ahí yo estuve ahí como interna en este museo. Después estuve también pesquisando, eso estaba en mi doctorado de artes, haciendo como trabajo de doctorado. Estuve en Buenos Aires en el Museo de la Inmigración, ok, de inmigrantes, también pesquisando, y fui a Nueva York y en Ellis Island, que era donde llegaban también los inmigrantes ahí. ya. Y yo que pude perceber que fue que los inmigrantes llegaban de Europa todo, ¿no? Ajá, Em busca de uma vida nova, e não havia, claro, internet, telefone, nada disto. E no. chegavam com sua família, uno tinha uma febre, se quedava preso em aquele desinfectório. E o resto da família iba a uma hacienda para trabalho. Imagínate que este pai, ou este padre, ou este hijo, não conseguia mais conectar-se com aquilo, Oh, porque perdia sua família, em verdade. Então, fugia dali. ajá. Tanto es que en Argentina yo vi unos libretos que España daba a sus inmigrantes, a sus emigrantes, ¿no? Que tenía las instrucciones de cómo agir cuando llegaba aquí en América Latina. Ya. Entonces, por ejemplo, decía, si tienes un dolor, una fiebre, no le cuente a nadie. Oh, Había instrucciones como aquella de campo de concentración, fura el dedo, sangre pasa acá para que estés saludable. Porque si te prenden en esta institución, tú te pierdes de tu familia. oh, Entonces, en mi doctorado, teniendo este conocimiento a mano, yo decidí que yo iba entonces a pesquisar esto. Lo que hace con que la gente deje sus países para buscar o qué. Y los sufrimientos decorrentes de esta búsqueda y de este sí. cambio, ¿no? Ajá. Y yo percibí que había mucho sufrimiento. Muchas. Entonces, yo empecé un proyecto que es un proyecto de Esther. Esther Ya. es una maleta. Ok, ya. Yo hice una maleta, entonces fue un proyecto que yo empecé con dos maletas, una maleta de una mujer y de un hombre. Ya. Y el proyecto tenía una parcería con Londres y una maleta iba a la otra, quedaría en Brasil. Entonces yo hice la maleta del hombre y de la mujer. Y la maleta del hombre yo puse un monte de libros que yo tenía en mi taller y cosas. ¿Por qué? Cuando yo fui a comprar la maleta de la mujer, estava buscando esta maleta, que foi uma maleta de couro, com tecido por dentro, uma coisa antiga. E estava mirando tiendas de, não antiguidades, mas coisas viejas e todas Ajá, aquelas coisas. sí. Mirei esta maleta e digo, mira que maleta, déjame ver quanto custa e tal. E aí o senhor me barrou a maleta. E quando eu abri, disse, esta maleta é perfeita. E ele disse, además, tem história. E digo, verdade? Sim, tem história. Ela foi de minha tia. Minha tia se chamava Esther. Ah, E era judia de Polônia e vino fugida da guerra desde oh, Polônia a Brasil. E em Brasil se casou com um alemão e teve 4 filhos. Então me digo, mira, porque uma judia viene fugida da guerra, se casa com um alemão. Então, eu comprei a maleta. Quando cheguei a casa, eu montei a maleta do marido. Sabia que o marido chamava Hermann, ¿no? ya. Entonces, yo tenía algunos libros que compraba en sebo, que estaban en alemán. Tomé todo que estaba en alemán, boté la maleta, digo que la maleta, y era médico, sabía que era médico, puse unos instrumentos, cosa que tenía allí, ¿no? Y ahí entonces empecé a investigar la vida de Esther. Pero para el artista, la investigación no significa llegar a un resultado policial, quién era, cuánto, Seguro, pero sí, sí, sí. Pero esta investigación fuera como se cómo pesquisar y cómo saber de las mujeres todas. ¿Qué eran estas mujeres judías o crianças, niñas, que Sí. fugiram de Polônia e chegaram a Brasil? Ajá. Então, por exemplo, descobri que as judías de Polônia, quando veniam para cá, suas famílias muitas vezes não contavam a seus filhos que eram judios, para que não se exponessem. Exactamente. Entonces, esta mujer podría ter mucho bien ter sido criada como católica o que sea. El caso con ese alemán y todo. Y entonces, cuando yo fui a exponer este caso y este trabajo, como estoy te contando ahora,
En la universidad, que yo hacía doctorado en Campinas, me dijo mi orientadora, mira, esto no es una narrativa, pero sí no es una performance. Porque yo contaba con todo aquilo y sacando los objetos de la maleta. Entonces, con esto nació este proyecto donde lo que hago es tomar la maleta, cuando yo voy a un espacio, yo tomo la maleta, pongo objetos de personas con sus historias dentro de la maleta. Essas personas me cuentan su historia y en el performance yo abro la maleta y conto la historia de la gente a través de los objetos. ¡Qué lindo! Y esto, por ejemplo, en la primera performance que yo hice, mira, yo estaba haciendo una exposición en Tatuí, la primera performance de Esther, ¿no? Y la directora me invitó, no, tú tienes que presentar la performance de Esther aquí. Ok. Entonces yo estuve ahí. ¿Y por qué fui ahí? Porque Esther entra con la maleta en la performance, buscando a su esposo que tenía desaparecido. Y recibió de aquella ciudad una mensaje que tenía encontrado su maleta. Entonces Esther, en esta performance, encuentra la maleta del esposo y cuando abre, ella descubre dentro un libro que había sido escrito por él, que era un libro que yo estaba en mi estante de taller. No significa que el marido de Esther realmente hizo, Sí, pero sí. en la historia, ¿no? ¿Y qué era este libro? La higiene de las especies, el orgullo de ser eugenista. Entonces Hermann era un eugenista nazista, ¿no? Que trabajaba con eugenia, no sé si en español se dice lo mismo, Sí, pero sí. en verdad que, imagínate, Esther que toda la vida no sabía que era judía, cuando se descubre judía y cuenta a su esposo se recuerda de todo que hice en la guerra. Y se va, porque no puede soportar lo que hice, tiene los hijos judíos, ¿no? Y Esther, en aquel momento de aquella performance, frente al público, descubre que su marido era eugenista y por eso tenía... Mírate, que es un momento tan fuerte que, bueno, yo me coloqué en la situación de Esther, ¿no? Estaba como casi llorando. Así. Sin duda. ¿Sabe qué pasó? Empezó una tempestad, en verdad, tan fuerte que se rompió el techo del museo. Oh, El canto y la pared, estaba una instalación con todos los objetos de todas las sacolas, unas bolsas, y empezó a llover por la pared y así escorriendo, y cada bolsa se enchía, ia perforando y cayendo como gotas. La directora del museo y toda la gente ayudando a enxugar las cosas, ¿no? Porque decían, no, una obra de arte va a se romper, pero yo, cuando entro en un trabajo de una intervención, entro para interagir. Yo no soy dona del trabajo. Si la chuva quiere perfecto. consumir el trabajo, va a consumir, ¿sabes? Sí. Y entonces nunca voy a esquecerme aquella escena donde estaba la directora enxugando el piso, me levantó y me dijo, Ángela, no puedo enxugar, son todas las lágrimas Las de Esther. lágrimas históricas, tremendo. Entonces, mira, este trabajo Mm, tengo hecho desde el año 2002, para tener idea. Disculpa, 2012. 2012. Oh, Entonces, terminé el doctorado, hice muchas cosas, pero yo ya viajé como más de 16 países mostrando este trabajo. perfecto. Por ejemplo, en Chile, yo estaba ahí en 2017 contando para una chica, para un grupo de personas de que se trataba el trabajo. Y la mujer me sacó una bolsa, me sacó un reloj y me dice, Ángela, quiero que ponga este reloj en la maleta, en tu maleta. Y digo, ¿qué reloj es este? Este es un reloj, la única cosa que yo guardé de mi papá. Ah, Ahí me conta la historia de su papá y me dijo, por favor, cuéntale la historia cuando se fuera a un lugar. Y yo digo, bueno, te cuento la historia después, ¿te devuelvo el reloj? Dije, no. Y era no, lo más llévatelo. importante para ella. Dice, no, yo estoy con este reloj en mi bolsa desde que él falleció, pensando no qué hacer. Y ahora tengo certeza, mi papá nunca viajó, quiero que viaje junto con tu Ah, maleta. en el tiempo, como un viaje en el tiempo, precioso. ¿Entiendes? Entonces, yo tengo historias de gente que me ha contado cosas tan importantes
y yo conté en las performances, porque las performances son cada una distinta. Claro. Yo no repito una vez, por ejemplo, hago una performance, ay, qué suceso, vamos a hacer mañana de nuevo. No, no puedo, porque son historias que me han contado para Exacto, aquel momento y yo conto, ¿no? exactamente. Y es un proceso como catártico, digo, porque la gente como no se puede hablar de su historia muchas veces. Yo Ajá. na hora que hablo de esta historia, la persona se redime de todos los dolores que tenía en relación a aquilo, ¿sabe? Mm, Y en verdad que es muy fuerte esto, porque son historias potentes y muchas veces muy Durísima. difíciles, ¿no? Mm, Entonces yo me siento así como con esta misión dentro de este trabajo de elevar la historia de la gente, perfecto. ¿no? Ujú. Al arte, para que el arte las pueda curar de un dolor que no se puede curar con nada. Como algo así como hacer alquimia desde lo, Sí. ¿cierto? Sí, como una alquimia a propósito de tu profesión primera, ¿no? Sí. Mm, Entonces, así, el arte para mí significa esto. Lógico que yo hago un performance y ahí, de todo el performance, yo saco fotos, vídeo y tal, y estas fotos se transforman en otras obras, en pintura, en gravura, en dibujo, instalación. O exactamente. sea, mi trabajo se autoalimenta, ¿no? Aquilo todo Exacto. está. Yo no tengo, por ejemplo, además de mi doutorado, donde yo relato esta experiencia, ¿no? Pero después disso yo no viajé tanto. Yo no tengo un cuaderno donde tengo todas estas notas escritas. Tengo la historia verbal, que las voy contando, Ajá. y tengo las imágenes que representan todo eso que yo estoy hablando, ¿no? Entonces, ahí van muchas experiencias muy ricas realmente Sí, de precioso. estar revelando historias. Sí. ¿Y cuál es quisiera preguntarte, Ángela, sobre cuál es la relación entre el microcosmos de la bioquímica y el macrocosmos? ¿Cuál es el vínculo que estableces entre eso? Mira, esta é uma pergunta maravilhosa, hein? Vou adorar. Porque, sabes que sempre eu estive trabalhando com bioquímica, pero mirando em la bioquímica este microcosmos como uma obra de arte. Ah, Então, por exemplo, em Butantã, eu trabalhava com as fotografias, eu implantei ali as fotografias técnicas de los experimentos. ok. Então, aquilo hacía um experimento e aí hacíamos fotografia daquele material e aquela fotografia se transformava em uma obra Ah, en para una obra mim, de arte, entende? Porque sí. tinha coisas incríveis. Por exemplo, eu tenho um trabalho que eu estava trabalhando em um laboratório fotográfico, fazendo meu trabalho artístico, e a pessoa, meu amigo, estava fazendo umas fotografias coloridas de microcristales, fotografias de microscópio Ok. eletrônico de Ah, cristales. E eu tomei na basura restos de fotografia que ele tinha, que eram incríveis as imagens que tinha, não? Então, eu comecei a olhar aquilo e comecei a ampliar, ampliar. Isto viraram pinturas, como ah, se fossem cavernas. Eu enxergava como se fossem pessoas ali, sabe? Então, como ah, se dentro do microcristal houvesse um novo mundo com gente vivendo ali, por qué exemplo. potente. E também, eu, quando ministrei classes na universidade, há muito tempo, eu falava sobre percepção visual. Y me encantaba contar a los chicos, por ejemplo, a los estudiantes, cómo era el proceso de formación de la imagen en la visión. Entonces yo sabía que el rayo luminoso llega allí y hace una transformación en el receptor que entorta y despolariza el neuronio que manda la mensaje para el cerebro. Pero Ujú. claro, yo contaba esto a ellos de una manera poética. ¿Por qué? Porque esto también es fuente de inspiración. Tú saber como é que a imagem se forma e como se apaga para que quando salga daqui e mire ali, já não estou vendo a ti, mas estou vendo outra coisa, não? Então, Exactamente. o conhecimento científico assim me proporciona mergulhar neste mundo, Ok. não? Realmente, quando tu dizes mergulhar no microcosmos, eu tenho muitas experiências nesse sentido de mirar o que não está sendo visto.
Uma Ah, vez eu estava fazendo um trabalho enorme e cortei todas as tiras de papel para do tamanho que eu teria que dibujar. ujú. Ia dibujar como uma coisa que estava aqui, um modelo que eu tinha já pensado. Pero quando mirei as tiras de papel Sí. lindo, eram maravilhosas. Então eu me senti como uma mosca que podia voar dentro de elas e todo. E isso que eu hice, as tiras de papel no trabalho. Genial. Entonces, se poner con esta visión macro-micro, creo Perfecto. que nos ayuda mucho en la vida incluso, ¿no? Porque muchas cosas son muy graves cuando estamos en la visión micro donde estamos ahora. Ajá. Pero si tú eres un macro, como la historia de la humanidad o tu vida toda, de repente aquel acontecimiento es pequeño, ¿no? Y entonces Espectacular. Sí. cambia la referencia, tú cambias la Sí, referencia sí, y sí. pode lidar muchas veces mejor, ¿no? Con Ah, aquella cosa que se pasa. Entonces, no sé, creo que es esto. precioso. Y a propósito de eso, de cambio de referencia, el tiempo, ¿qué valor tiene el tiempo para ti, Ángela? Mira, el tiempo me encanta. Yo Ah, pienso muchas veces que soy dona del tiempo, porque ah, uno calculo mi tiempo, calculo como si pudiera hacer el mundo todo en una hora, ¿sabes? Y genial. claro, no puedo, no, no puedo. Entonces, siento siempre que el tiempo está pasando por cima de mí como un rolo compresor, que Ok, sería yo estoy tentando, pero el tiempo, el tiempo, el tiempo. Entonces, porque me encanta vivir, me encanta producir, me encanta conocer, entonces cada momento es muy rico, creo. Yo tengo la suerte de trabajar con lo que gusto, ¿no? Entonces, cada momento es muy importante y lo alargo, ¿no? Lo alargo, pero el tiempo no se alarga. Entonces el tiempo es una cosa muy importante. Yo tengo en mi mestrado, mi maestría, ¿no? De artes visuales, yo trabajé un poco ese tema del tiempo. ya. Entonces, yo en la época contraté una bailarina que danzaba enquanto yo dibujaba y pintaba. Ajá. Y entonces yo trabajé el tiempo de esta manera, justamente con este proceso de la visión, como yo hablaba antes, que cuando nos tenemos en la visión una cena, tenemos un proceso que viene con una imagen totalmente oposta o complementar, que apaga aquela para que yo pueda ver la próxima. Así. Isso é um processo fisiológico que acontece Ah, na retina, ¿no? Entonces, yo intenté hacer eso como la pintura y haciendo una relación, por ejemplo, con los egipcios que hacían el palimpsesto, ¿no? O sí. sea, tenían papiros, le pintaban de blanco y escribían tal, pero como no tenían tanto, necesitaban nuevamente, hacían un palimpsesto blanco y nuevamente Volvían. utilizaban. Entonces, yo llamé este proceso de visión de palimpsesto fisiológico. Perfecto. Entonces la vista apaga una imagen para ver la próxima. Porque Ajá. si no fuera así, quedaríamos como aquellas televisores antiguas que tienen fantasmas siempre de la otra. Y ahí mi trabajo con esta bailarina se llamó el palimpsesto espacio-temporal. ¿Por Ay, qué? qué lindo. Porque para vivir este momento que estamos, yo ya no estoy más viviendo el momento anterior, que era donde tomé desayuno, hablé con mi marido y tal, con mi esposo. Exactamente. Y para vivir lo que viene después, también ya no estamos Hay que viviendo más apagar, eso. claro. Entonces, este momento es este momento tan rico, Ajá, maravilloso, único, que es lo que tenemos, porque lo que pasó no tenemos, lo que viene aún no tenemos, ¿entiendes? ajá. Sí, perfecto. Entonces, toda esta cosa que yo representé como pintura, entonces yo al final dibujaba en performance el movimiento de la bailarina, por ejemplo, con la mano derecha y con la Sí. izquierda un pincel de blanco vine apagando. Entonces yo Ah, dibujaba y apagaba y al final se quedaba un resultado de mezcla de todo eso. Entonces, es también un tema de mi trabajo, no sé, yo nem comenté precioso. esto, pero tú sacaste algo muy bien, que el tiempo es una cosa que siempre me encantó pensar al respecto, ¿no? Genial. Y hay un ejemplo muy interesante cuando nosotros pensamos en eternidad, ¿no? Y Sí. una explicación que alguien me dio.
que nosotros tenemos como la línea del tiempo, ¿no? Ajá, Entonces, la línea del tiempo está acá y yo estoy naciendo acá, estamos en este año aquí, ¿no? ajá. Entonces estamos en esta línea. Para el momento que estuviéramos en la eternidad, no tenemos más el tiempo, entonces estamos viendo la línea del tiempo acá. Entonces, por ejemplo, uno que se falleció aquí en 1900 y el otro que en 2020 van a estar saliendo al mismo tiempo para Al mí, que estoy mismo fuera de esa tiempo. línea, ¿no? Entonces, esta es una cosa importante de pensar que esto es una cosa muy relativa también, ¿no? Sin duda. Y el espacio-tiempo, que sería este espacio, en este momento, somos yo y tú conversando. A 1000 años atrás, ¿qué había donde estoy? Tal vez una indígena haciendo una masa con cosas así. Y a Ajá. 500 años, tal vez un portugués llegando acá y diciendo, no sé, ¿comprende? Entonces, este espacio es un espacio distinto en cada tiempo. En cada, claro, en la vertical, ¿no? Así como, Exacto, como las ah, camadas, ¿no? sí, sí, Existe una cosa, no sé si ahí también, pero acá hay el Sambaquí, que son ya, montañas de residuos, por ejemplo, de poblaciones indígenas y tal, que se van poniendo un sobre el otro, los sobreponer. restos. Y si tú pesquisas en la profundidad, tú puedes saber más o menos o qué pasó en cada tiempo, Ay, qué sí, comían, qué hacían, ¿no? ajá. Entonces el tiempo tiene todas Todas estas estas variables. Ángela, y cuando desde el propio artista se cubre, a propósito del palimpsesto, se cubre para siempre en el momento de la muerte, ¿qué significa eso para ti? ah, esto es, creo que, por ejemplo, yo tuve una exposición que se llamaba Amados Inútiles. Amados. ¿Qué son? Yo recogí objetos que me gustaban muchos míos, pero que ya no servían, y tendría que ir para basura, pero se transformaban en cajitas con cositas, como ahora tengo aquí até un trabajo aquí que tiene alguna cosa de esos objetos inútiles, amados inútiles. Amados inútiles. Entonces son cositas que tú recogió y que no tienen valor, pero tienen para ti. Entonces yo trabajo esto como creando pequeñas esculturas, objetos. Y yo en este momento pensaba esto, ¿por qué nosotros coleccionamos cosas? Ajá, Nosotros coleccionamos cosas porque queremos eternizarnos, no sí. queremos morir. Ajá, A través de esto queremos guardar aquel momento que se pasó para siempre. ajá, Esto está en las imágenes, esto está en los objetos y obviamente está en la obra de arte. Entonces el artista cuando se cierra por esta vida, ¿no? Esperamos dejar para atrás algo que pueda contar un poco de lo que fuimos y que perfecto. pueda ayudar a los que están después a vivir mejor o a comprender mejor o a se encontrarem o a mirarse más profundamente mediante nuestro trabajo, ¿no? Ajá. Yo en verdad pienso, coitado de mis hijos, cuando yo muera, tienen tanta cosa para decir acá, porque yo tengo tanto trabajo, tú no imaginas. Yo trabajo con cuadernos de artistas, entonces en esto tengo una multitud, con pintura, con dibujo, con tanto, tengo tanto trabajo artístico que daría para formar un museo, creo. O varios, Eh, o varios. o varios Entonces, museos. eh, Ah, entonces creo que para el artista este momento de la muerte es una cosa que no gustamos como nadie quiere, ¿no? Irse definitivamente. ay, Pero yo particularmente espero poder dejar algo en mi trabajo que pueda decir a la gente que vale la pena, que continúen, que se conozcan mejor, que busquen su sentido de vida, ¿no? Que yo tengo esta busca eterna, el está sentido de mi vida, ¿no? perfecto. Entonces espero que mi trabajo pueda mostrar esto para los que vienen después. Ajá, bien. Ángela, estamos en el final de nuestra entrevista. Es como, Increíble, ni parece. llevo varios momentos mirando a mi productora que me dice, ya, Después corta una parte. soy un poco rebelde, así que igual quiero hacerte la última pregunta. Ay, no vamos. Ángela,
¿Qué valor tiene para ti la pertenencia a propósito de esta performance que tú me muestras tan preciosa, donde las personas son separadas de su familia y tratan de huir de los lugares, etcétera? ¿Qué valor tiene para ti la pertenencia? Explícame un poco este concepto de pertenencia en español para que yo pueda... Estoy pensando en esto de pertenecer a determinado linaje, a determinada tierra, a Ah, determinada familia. Mm, ujú, perfecto. Bueno, es muy importante, creo, ¿no? Porque creo que somos quien somos porque estamos donde estamos y convivimos con quien convivimos, ¿no? Entonces, para cada uno es muy importante la pertenencia, creo, y para la humanidad toda, que uno reconozca dónde viene, ajá, ¿no? las Sus raíces. raíces, ¿no? Sus ancestrales, como Ah, yo contaba mi historia del principio, sí, né? Mi país, ¿no? No adianta que yo simplemente salga y fuya de toda la situación, porque todo esto va conmigo. Si tengo problemas o qué, voy a llevar de aquí para otra parte. Entonces, ajá, uno tiene que pertenecer activamente, creo. La activa. pertenencia para mí es esto, no es pertenecer como subjugado, pero Perfecto, pertenecer como un activista, con una persona que es capaz de cambiar los genial, problemas, que es capaz de cambiar las situaciones que le limitan o que limitan al otro, o que es capaz de abdicar a algo que quiera para poder ayudar al otro que no tiene nada, ah, ¿no? genial. Este es muy importante, fue una cosa importante en aquel proyecto del ciego. Cuando yo hacía las imágenes para los ciegos, pensaba, pero Sí, esto es tan poco perto de lo que yo veo. Pero miraba a ellos y decía, pero ellos no tienen nada. exacto, Entonces, para ellos es tanto. Entonces, creo que la pertenencia tiene este poder, ¿no? Si uno se siente, yo hago parte de esto, de este espacio, de este tiempo, tengo derecho y el deber de usar todo mi potencial, de absorber todo lo que pueda y de dar todo lo que pueda para que esto se torne mejor para todos, no solamente para mí, ¿no? Creo que sería un poco esto. ay, Ángela, precioso. Yo y con lo que me quedo es como hay una voz que cruza todo el rato y que me quedan mil preguntas por hacerte, ¿no? Pero, pero hay una voz que cruza todo el rato que es la de tu maestro. Anda donde te sientas feliz. Trabaja en eso. Sí, Así claro, que, increíble, ¿no? Ángela, muchas gracias por esta entrevista. Te lo agradecemos infinitamente y sin duda que tu voz va a cambiar muchas historias. Ay, qué bueno, Susana, me encantó nuestra conversa y espantosamente hablé de cosas que ni imaginaba hablar, que fue muy bueno. Fue así realmente me consiguió buscar cosas que son muy importantes Perfecto. y fue un gusto enorme. Espero realmente poder ayudar a quien pueda, ¿no? Y que encuentre cada uno y cada una su potencia para poder poner a disposición.